Cordial saludo a la docente Luz Miriam Sierra Bonilla. Mi nombre es Nancy Elizabeth Torres Sendales y en el presente video haré una exposición sobre el proceso de mi pasantía titulado Mi cuerpo, primer territorio de paz. Así que bienvenidos. En el presente video haré un recorrido por el contexto de la institución educativa Héctor Julio Rangel Quintero, lugar donde se desarrolló la pasantía, los objetivos que se buscaron, el impacto alcanzado, los logros y también las dificultades que tuve al desarrollar las actividades planteadas en mi pasantía. El contexto en el cual se llevó a cabo la pasantía es en el departamento de Boyacá. Allí, en la zona centro del departamento, se encuentra el municipio de Floresta, un municipio muy pequeño, sexta categoría, caracterizado por su vocación agrícola y principalmente ganadera. Al respecto, y a nivel un poco macro, de las condiciones sociales del municipio y un poco pues relacionadas con las del departamento, Floresta no es ajena al fenómeno que tiene el departamento en sus cifras de violencia intrafamiliar y especialmente la violencia basada en género, en el cual la mujer generalmente es la afectada, tal cual como lo indicó Adriana del Pilar Camacho, directora del ICBF en el departamento, para un medio periodístico llamado El Diario, en el cual mencionó que durante el año 2022, pues lastimosamente las cifras de violencia intrafamiliar y violencias basadas en género en el departamento no disminuyeron, sino que sigue siendo una constante y que son muy pocos los municipios que no tienen estadísticas respecto a la presencia de este tipo de violencias. Lastimosamente, Floresta está dentro de los municipios en los cuales se reportan denuncias, se evidencia estas prácticas de violencias basadas en género. Ahora nos ubicaremos en la institución educativa Héctor Julio Rangel Quintero. Al ser un municipio tan pequeñito, solamente existe esta institución educativa, es decir, allí convergen todos los estudiantes de todos los menores del municipio, incluso de algunos municipios cercanos. Esta institución es de carácter pública mixta con modalidad técnica, fundada en el año de 1968. El modelo pedagógico que sustenta la propuesta curricular institucional está orientado en la teoría constructivista propuesta por Vygotsky. Una información que me parece relevante para traerla aquí al contexto es que en el manual de convivencia, en su actualización periódica, no se ha incorporado el capítulo referente a la prevención de violencias basadas en género, teniendo en cuenta que esto es uno de los lineamientos que ha hecho el Ministerio de Educación Nacional para prevenir este tipo de violencias, teniendo en cuenta que una institución educativa configura identidades y sí, allí en esta institución educativa convergen todos los menores del municipio, es decir, van a ser los futuros padres de familia, madres de familia. Y la idea de esta pasantía es incidir precisamente en esas concepciones que mitiguen y que erradiquen ciertos prejuicios y estereotipos que perpetúan estas violencias basadas en género, como lo mencionaré pues, más adelante. Ahora bien, dentro de la institución educativa tenemos la sede primaria Simón Bolívar, que se encuentra ubicada a una cuadra del parque principal del municipio. Cuenta con 155 estudiantes, 50 de ellos matriculados en los grados de primero y segundo. Aquí vemos la fachada de la sede primaria, una fachada relativamente nueva. Como me adelantaba hace un momento, el objetivo general de la pasantía fue promover la sana convivencia escolar en los niños de primero y segundo de primaria desde el reconocimiento de su cuerpo como primer territorio de paz, a través de prácticas de autocuidado que propendan por el bienestar individual como base del bienestar colectivo. En cuanto a los objetivos específicos, se tuvieron tres. Primero, orientar la apropiación del enfoque de los derechos de los niños y niñas como guía para la sana convivencia escolar. El segundo, promover el reconocimiento del cuerpo como factor protector frente a las violencias basadas en género. Y la tercera, guiar prácticas de autocuidado de salud mental y física en los estudiantes. De esta forma, promovemos ese gran objetivo general que es la sana convivencia escolar desde ese cuidado de mí mismo y desde esa conciencia de mi cuerpo como territorio de paz para incidir a favor y en bienestar de los demás. Para lograrlo, se plantearon 12 actividades, 6 para grado primero y 6 para grado segundo. En esta secuencia planteada pasamos por cómo me gusta ser tratado y tratado para distinguir
qué es un buen trato y es un maltrato a la luz de los derechos de los niños. El segundo fue conociendo mi cuerpo y fue la analogía un poco del territorio de un municipio, si tiene nombres las calles, tiene un nombre específico cada espacio de nuestro municipio, de nuestro colegio. Asimismo, mi cuerpo como territorio tiene unos nombres puntuales y se hizo la claridad entre partes públicas y privadas y el cuidado que cada una de ellas debía tener. El tercero, un territorio para cuidar, y fue la analogía con la huerta escolar. Así como la cuidamos, cuido mi jardín, cuido los espacios, también es ese cuidado que yo tengo para con mi territorio, para con mi cuerpo. Y esto viene desde hábitos de higiene, por ejemplo, que fueron los que más se abordaron aquí en este tercer taller. Pasamos luego por amistades para cuidarnos y es como orientamos a los niños o orienté a los niños entre qué es una buena amistad y qué es una mala amistad. A veces parece obvio, pero los niños necesitan comprender qué no es sano y qué no es normal en una amistad, en una relación, por ejemplo, la amenaza, el chantaje, el guardar cierto tipo de secretos y también, claro, abordamos lo que fue caricias buenas, caricias malas. El quinto, ¿qué hago con mis emociones? Aunque habíamos trabajado y habíamos hecho a lo largo de los talleres anteriores, bueno, ¿qué emoción nos hacía sentir un maltrato? En el quinto taller abordamos más ampliamente las emociones, cómo reacciono, y en el sexto, cómo cuido mi cuerpo, y allí nos centramos en dos hábitos que fue alimentación saludable y el hábito de dormir. Bueno, aquí podemos encontrar una muestra del material preparado para los niños, de un territorio para cuidar, cómo gestiono mis emociones, qué hago con mis emociones, y que se explicó a la luz de la lectura del libro El monstruo de colores, aquí a partir de ver cómo o dónde se gestan nuestras emociones en el cerebro, qué pasa en el cerebro cuando de pronto yo como muchos dulces, cuando no duermo, cuando tengo rabia. En cuanto a los impactos, reconocí tres en particular, tres grandes impactos. Fue el primero, reconocimiento de sus cuerpos como territorios y por ende territorios para cuidar. Allí fue la identificación de sus partes públicas y privadas, que los niños pudieran nombrarlas, que los niños pudieran tener una claridad al respecto. Es una gran ganancia en cuando abordamos todos estos hábitos de autocuidado y sobre todo, que aunque no se dijo explícitamente, pues es una prevención a conductas como prevención del abuso sexual infantil. El segundo fue respeto, prácticas de cuidado y autocuidado, ¿sí? Entonces, como yo ya sé que es una parte íntima, cómo se llama, pero también ese respeto que debo tener, no chistes, no burlas, ¿sí? Y mucho menos denigrar del cuerpo de la compañera o del compañero. Y fue ese cuidado, no solo físico, sino también ese cuidado de cómo yo gestiono mis emociones, cómo distingo que un pensamiento me puede ayudar o me puede complicar cualquier situación. Y el tercero fue esa sensibilización respecto a hábitos de cuidado como lo son el sueño y la alimentación saludable. Es decir, a ellos fue evidente en la práctica pedagógica cómo estos dos temas les llamaron bastante la atención porque les preocupaba que entonces cuánto tengo que dormir para crecer, a qué horas tengo que estar dormido. Bueno, genera bastante interés y motivación de los niños por aprender y por implementar como estos hábitos en sus casas, ¿no? De aquí, pues, sería bueno orientar también a los papás en la importancia de ese hábito de dormir en los niños. Bueno, y en ese sentido, los logros alcanzados con el desarrollo de la pasantía. Aquí podemos ver la contribución a la convivencia escolar, era el objetivo general, a partir de ese respeto y cuidado por mi propio cuerpo y por el otro. Entonces, en esa medida se lograron concertar acuerdos de respeto por el territorio del uno y territorio del otro. En este aspecto en particular me detengo con lo sucedido en el grado primero, en el cual hay un compañerito con autismo leve, en el cual él se incomoda sobremanera que le muevan algo que él ya dejó previamente ordenado en su escritorio o que le invadan si solo con hacerle así hay un desborde emocional por parte del compañerito. Entonces habíamos tenido, o la docente había tenido un inconveniente porque un niño se le acercó sin mala intención y él ya se desbordó. Entonces, cuando hablamos en el taller del territorio como espacio, un territorio para cuidar, hablamos de él y que había que respetarle su territorio, no invadirlo, sino que tener un respeto por él y acordamos pues ninguno invadir su territorio, así como yo tampoco debo invadir allá el puesto del compañero o empujar o bueno, prácticas de esas que se ven a veces en estos primeros grados y se logró llegar a ese acuerdo y pues hasta
tanto, hasta que se terminó la pasantía, se había mantenido el acuerdo y los niños estaban cumpliendo. Entonces, esta fue como una grata experiencia dentro de lo visto en los talleres de la pasantía. Bueno, otros de los logros fue la promoción de prácticas de autocuidado de salud mental y física de los estudiantes, básicamente con los temas de gestión emocional, reconocimiento de nuestras emociones y qué hago con lo que siento, y los hábitos de estilo de vida saludables, como lo mencioné, los que más le llamaron la atención fue el hábito del sueño y el hábito de la alimentación saludable. También tuvimos el logro del reconocimiento del cuerpo como factor protector frente a las violencias basadas en género, en el sentido, como lo mencionaba anteriormente, de reconocer mis partes públicas y privadas, llamarlas por su nombre y reconocer qué es normal y qué no es normal, que una caricia en una parte íntima nunca es normal. Y en este aspecto, quizá uno de los logros más importantes fue enseñarles a los niños que decir no es una respuesta válida y que no implica mala educación o rebeldía, sino que es importante que con contundencia sepamos cuándo se debe decir no. Entonces, no ante una caricia que me haga sentir mal, incómodo, ¿sí? No ante un secreto, ante una amenaza. Bueno, entonces esa capacidad de decir no, fortalecerla a nuestros niños en este tipo de situaciones es supremamente importante para prevenir todo tipo de violencias y en particular la violencia basada en género. Es esa capacidad también que los niños, que busquen en los niños de ellos de reconocer cuándo es preciso poner un límite para no ser transgredidos ellos, pero tampoco ellos mismos no transgredir el límite del territorio, el cuidado del cuerpo del otro. Bueno, en este pequeño registro fotográfico podemos evidenciar algunas de las actividades que planteé con los niños, el colorear y el distinguir los alimentos saludables, conversar en torno a ellos, cómo yo ordeno mis emociones tal como lo hizo el monstruo de colores, aprender a decir no, ¿sí? Entonces fue aquí un pequeño collage de las actividades que desarrollamos en el transcurso de la pasantía. Bueno, en cuanto a las dificultades que encontré, una de ellas fue el tiempo en cuanto al calendario escolar, teniendo en cuenta que pues, hubo que fraccionar durante el periodo de vacaciones del calendario escolar las actividades, la secuencia hubiera sido, no sé, desde mi punto de vista preferible llevar la secuencia en un periodo más corto de tiempo, digamos, sí, que los niños lo recordaran fácilmente que habíamos visto en la anterior y demás, aunque pues todo esto tiene manejo y depende, en este caso, claro, del docente que esté llevando a cabo el proceso, pues en este caso era yo, entonces pues se hacía como retomar esos temas que habíamos visto antes, además como es una secuencia, pues fácilmente podíamos como recordar que habíamos hecho. La otra dificultad que presenté fue los periodos de atención de los niños de primero, como es natural, pues sus periodos son más cortos y adicional, pues tenemos nuestra compañerito con autismo, pero todo esto, digamos que ante una dificultad, pues le ayuda a uno a ampliar el panorama y a buscar estrategias. Entonces, gracias a esto que pasó, pude complementar como las actividades con videos cortos, con más lecturas. Tenía planteadas inicialmente solo unas lecturas para unos encuentros específicos, pero a raíz de esto y ver el efecto de la lectura de los niños, busqué otra literatura infantil que les llamó la atención y ya pudimos tener mayores tiempos de concentración allí con los niños de primero. Entonces, este fue como el proceso llevado a cabo en la pasantía. Bueno, finalmente quiero extender las gracias a la Corporación Universitaria Iberoamericana por brindarnos pues, esta oportunidad de poner en práctica lo que hemos aprendido allí desde la línea que yo cursé, que fue la interculturalidad y que viene a terminar en las perspectivas de género. También a la docente, Luz Miriam, porque siempre estuvo atenta, muy al pendiente de nuestras dudas, inquietudes, su asesoría, sus explicaciones fueron muy claras y muy amables, ¿sí? Entonces, unas gracias para ella y para la institución educativa Héctor Julio Rangel Quintero por abrirme las puertas y por no tenerle miedo a innovar y entender que cuando hablamos de sexualidad de los niños, nos referimos es a una dimensión, bueno, a la sexualidad en general, a una dimensión del ser humano que abarca muchos aspectos y que empieza con el cuidado y el respeto por el propio cuerpo y poder llevar esto a los niños, pues me parece un logro bastante grande en lo que queremos aportar o en lo que se quiere aportar como institución educativa para el municipio de Floresta. Entonces, muchas gracias.